Pues bueno, ya está ahí, tiene casi 10 minutos esperándonos Gustavo Leal, Violeta, y bueno, tú lo entrevistaste precisamente la semana pasada, me parece, si no mal recuerdo, y bueno, afortunadamente, pues aquí lo tenemos nuevamente, Violeta. Sí, pues muchísimas gracias al doctor Gustavo Leal que nos está acompañando nuevamente y le dijimos la semana pasada sí lo podíamos volver a buscar y dar lata, pues ahora por esto que ha ocurrido ya en el Senado de la República, que se ha aprobado en comisiones, avanzó y bueno, pues hay toda una campaña que también quisiéramos discutir con él. Ya escuchamos parte de su posición, pero una campaña mediática que incluso este día llegó a la mañanera diciendo ya por parte de Margarita, la esposa del expresidente Felipe Calderón, diciendo pues que se están robando las pensiones, ¿no? Que se están robando y que se está prácticamente despojando a los trabajadores de este recurso. Así es que bueno, gracias por acompañarnos, ya me adelanté, si nos pudiera ir comentando sobre esto que estaba candente en la mañanera. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, saludarlos con el afecto de siempre. Ernesto, qué bueno que estás por aquí ahora con nosotros. Violeta, muchísimas gracias por volverme a invitar. Y sí, en efecto, tenemos esas novedades respecto a la última oportunidad que tuvimos para comentar el asunto, pues en la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social votó, como habíamos examinado en aquella ocasión, y el Pleno también elaboró una votación favorable destinando la minuta a la Cámara de Senadores, que ayer votó también en su respectiva Comisión de Seguridad Social, con un debate, por cierto, muy pobre, y se espera que hoy, durante el día, pues sea aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores. Sí, en efecto, como muy bien dices, Violeta, hay este clima absolutamente distorsionado que no ha ayudado nada al debate del fondo del asunto respecto a estos recursos de las AFORES. En verdad, lo que hemos visto es una campaña intensa que tiene más de 3 semanas, que para los que seguimos de oficio este tema, pues tiene poca carne, es muy poco nutritiva la cantidad de información que se ha puesto sobre la mesa, porque consiste básicamente en seguir con la doxa esta que empezó con el INE, no se toca, ahora con las pensiones no se toca, la Afore no se toca, pero realmente respecto a los primeros días de la campaña, donde hablaron señalados representantes de los intereses de las Afores, particularmente, por ejemplo, Carlos Ramírez, que fue presidente de la CONSAR durante todo el peñismo, una persona que nos trajo al debate mexicano a la OECD con una serie de propuestas que eran verdaderamente terribles en términos de la afectación a los trabajadores. Él se contrató con Integralia y todo este sexenio ha seguido opinando en materia del ahorro para el retiro. Y él encabezó también fuertemente, con uno de los pocos argumentos interesantes, este debate sobre los 40,000 millones que están considerados para financiar el fondo de pensiones. Lo último que podríamos rescatar de lo que ha dicho ahí esta campaña es que en efecto ahí hubo, durante los 27 años que tiene el sistema de ahorro para el retiro, un descuido tanto de las AFORES como del regulador, la propia CONSAR, el gobierno, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la localización de los trabajadores que eran dueños de estas cuentas. Y ahora se ha puesto en el centro del debate un asunto que, teniendo evidentemente cierta relevancia, no es el corazón del problema, que tiene que ver con el futuro del desafío pensionario mexicano. No extraña, por tanto, Violeta, que sí, una figura como Margarita Zavala, con un alcance tan limitado en términos legislativos, una legisladora que casi siempre hace intervenciones, podríamos decir, no en la media, sino abajo de la media, aparezca ahora con posiciones como estas, que están muy a la altura de la ideología de este filón del panismo, que casi no aporta, como decía yo, elementos nutritivos para el debate. El fondo del problema sigue siendo el que es muy importante que la opinión pública conozca, y afortunadamente he tenido la oportunidad de estar participando en muchas emisiones
porque lo que ha generado este debate es una confusión sobre realmente qué es lo que está puesto sobre la mesa. Y sigo yo pensando, Ernesto y Violeta, que esto es lo que hay que comunicarle ahora a la opinión pública, que es efectivamente el tema de fondo. El tema de fondo es qué es lo que requieren los adultos mayores que van a pasar a retiro y cómo atender una necesidad tan sólida como es la pensión, la jubilación, después de 27 años de reformas neoliberales que achicaron de manera sumamente trágica la pensión que va a cobrar cualquier ciudadano mexicano. Y eso es lo que poco ha entrado realmente al debate hasta este momento. Gracias, gracias, Gustavo Leal. Gustavo, esta parte finalmente, esto que señalas de cuál es el fondo, ¿no? ¿Cuál es el fondo de esta reforma y cómo entenderla o mirarla, ¿no? Lo que se proyecta en los medios de comunicación es, pues, estos 40,000 millones de pesos que estarían pasando al fondo de pensiones. Y pues está toda esta campaña que hay contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces tienes las corrientes, ¿no? Les van a quitar el dinero y es una buena decisión, dice el presidente, no se les está quitando el dinero. Finalmente, claro, la corriente que defiende al presidente, pues lo seguirá defendiendo a capa y espada, la oposición hará exactamente lo mismo y seguirán contra el presidente a cualquier propuesta que esté presentando. Esta, esta reforma beneficia o perjudica a los pensionados. Claro. Bueno, en primer lugar, Ernesto, qué bueno que lo planteas así. Esta reforma que está ahorita por tramitarse hoy en el Senado es la cola de lo que fue la iniciativa que presentó el 24 de febrero AMLO. Recordarás tú, Ernesto, ese carrusel que son 18 reformas que presentó en ese paquete tan grande. Una de ellas es una reforma que propone algo, podríamos decir, para mejorar a un pequeño segmento de trabajadores del sistema de ahorro para el retiro. Y esto que entró a debate, que aquí también es muy interesante ponerlo sobre la mesa, fue un procedimiento legislativo del partido Morena. Para financiar esa reforma propuesta del 24 de febrero, se requería un fondo. Y entonces, como esta iniciativa del 24 de febrero, Ernesto, requiere mayoría constitucional, que evidentemente no tiene en este momento el partido Morena ni sus aliados, pues entonces empezaron por la cola, que era el fondo. Y lo que presentaron entonces, lo presentó el diputado Ignacio Mier, que fue objeto de nuestro análisis en la ocasión pasada con Violeta, presentaron una iniciativa que es la que ha generado esta gran confusión y debate. Lo que está discutiéndose hoy en el Senado es la cola, es un fondo para una iniciativa que no se ha discutido y que tiene un futuro incierto porque depende de que exista mayoría constitucional. ¿Por qué? Porque esta reforma propuesta del 24 de febrero, Ernesto, propone una modificación constitucional al artículo 123 de la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un procedimiento extraño que utilizó el partido Morena y sus aliados para empezar por el final, que es el fondo. Ese fondo, desde que se presentó la iniciativa el 24 de febrero, generó cierto debate. Se lo consideró poco estable, dado que las fuentes que habían considerado ahí estaban, por ejemplo, pues las ganancias del Tren Maya, del AIFA, etcétera, y recursos varios que están depositados en otros grandes pendientes de la administración pública. Por ejemplo, los órganos como el INE, por ejemplo, o el Coneval, los organismos autónomos. Entonces, al principio se dijo, bueno, no se ve que esta iniciativa del 24 de febrero tenga, Ernesto, una base de financiamiento precisa. ¿Dónde está el estudio actuarial? Y entonces ahí no hubo una gran respuesta porque el paquete del presidente era muy grande. Y luego aparece poco después esta iniciativa de Mier, donde propone votar el fondo. El presidente, después de que presentó la iniciativa en una mañanera, dijo que se tenía contemplado un fondo semilla de 64,000 millones de pesos. Eso lo dijo casi pegadito
a la presentación de la iniciativa de reforma original. Y entonces, insisto, se dijo 64,000 millones de pesos para el tamaño de lo que es el desafío pensionario de este universo que contempla la reforma, pareciera ser poco. Incluso Claudia Sheinbaum se pronunció sobre eso. Ella dijo que había hecho el estudio y que lo que contemplaba la reforma daba con esos 64,000 millones de pesos hasta el año 2031, lo cual, Ernesto, era muy inquietante, porque eso lo que estaba realmente planteando Claudia es que con eso ya no se iba a debatir más el fondo del desafío pensionario, sino que con eso alcanzaba todo el siguiente sexenio. En esas estábamos, que era un debate sobre el fondo del problema, la iniciativa del 24 de febrero, cuando se introduce esta otra iniciativa y lamentablemente los propios voceros del partido Morena, e incluso, como tuve oportunidad de platicar con Violeta la otra oportunidad, la secretaria de Gobernación, alcalde, que antes fue secretaria del Trabajo, hacen una presentación que no acaba de iluminar a la opinión pública sobre que el asunto no es el fondo que propuso Mier que se aprobara con esta otra iniciativa, sino la propuesta original de reforma del 5 de febrero de 24, que sin lugar a dudas tiene muchas cosas que deben ser discutidas. Sí, muchísimas gracias. Con eso iniciamos la otra entrevista, ¿no? Que eran iniciativas diferentes y que había que incluso separarlas porque escuchábamos en varias reflexiones y medios de comunicación que incluso las estaban confundiendo, ¿no? Y que sí tenía que ser tratadas de manera separadas, aunque entendemos que, pues, que el objetivo sería llegar a este fondo de pensiones y que era la parte final. Pero bueno, yo quisiera preguntarle, usted ha hecho una pregunta que a mí me parece así, la pregunta, ¿no? De esto de que siempre decimos de los 64,000 millones de pesos, esto, ¿qué es lo que requieren los adultos mayores? Claro. Usted el otro día nos decía, pues que aquí hay muchos elementos que están en juego, ¿no? En esta pregunta, incluso pues los 6 billones que ya nos comentaba que manejan las Afores y que eso es parte de la gran resistencia y debate que está aquí en todo esto. Si nos puede un poco abundar sobre esto, pues se lo agradeceríamos, doctor Leal. Con muchísimo gusto, Violeta. Sí, yo creo que pues para entrar realmente al fondo del asunto debemos empezar porque realmente los adultos mayores e incluso todas las generaciones jóvenes, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, alcalde, lo presentó hablando casi en primera persona. Nosotros, con una cotización tan baja, tendríamos una pensión muy chiquita y entonces esto está haciendo para corregir eso. Bueno, este tipo de pregunta lo que conduce es a reconstruir, Violeta, brevemente, que lo que requieren los adultos mayores es una propuesta integral para todo el sistema del ahorro, para el retiro, una revisión de fondo, no solo de lo que pasó en los últimos 27 años después de las reformas neoliberales de primero Cedillo y luego de Calderón y de Beltrones, sino desde antes, porque fíjate, Violeta, con toda la inflación que tuvimos en México desde el periodo de Miguel de la Madrid, donde tuvimos inflaciones de más del 100%, el nivel de las pensiones se fue al piso y la tecnocracia priista y luego panista ya no atendió eso, sino que años después, en 97, Cedillo metió el sistema de cuentas individuales y dijeron una cosa que a mí me parece una barbaridad. Dijeron, el problema ya está resuelto. ¿Cómo va a estar resuelto? Pues sí, porque ahora los trabajadores se autopensionan. Para ellos, resuelto quería decir, el Estado ya se salió del problema. Ahora la pensión depende de lo que el trabajador tenga en su cuenta individual y los rendimientos que le dé, que es lo que estos 27 años nos llevaron a pensiones por debajo del 30% del último salario. Pero ya antes había habido una evasión brutal por parte de la tecnocracia priista desde 1982 hasta 1988, cuando realmente Salinas de Gortari empieza a plantear el perfil neoliberal de lo que se va a ir materializando en todas las siguientes administraciones hasta López Obrador. Entonces, ir al fondo del asunto público implica un remodelaje profundo del sistema. Y eso es lo que es ridículo ver ahora, sobre todo en voz de los opositores,
estar hablando de 40,000 millones cuando lo que está de por medio son 6 billones, en efecto, pero no solo la cantidad de sistemas estatales que tenemos, el ISSSTE Claro. mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tomar en cuenta, Violeta, algo del tamaño del ICEMIN, el Instituto de Pensiones del Estado de México, sobre la cual Delfina Gómez no ha tomado posición, que tiene una presencia verdaderamente importante en un estado tan relevante como es el Estado de México. Entonces, ahí lo que se necesitaba, y yo creo que ese es el punto más importante, Violeta, es haber tomado como cuarta transformación una iniciativa verdaderamente innovadora. Y aquí es donde empieza la historia de esta administración. Empieza propiamente con que el presidente López Obrador, Violeta, como candidato en sus diferentes oportunidades, jamás tocó el tema de pensiones ni se comprometió a nada. Eso es muy interesante. Yo tuve incluso la oportunidad de platicar con algunos de los que ahora son miembros de su gabinete y cuando tratábamos el tema era claro que era un asunto relativamente delicado y doloroso para ellos. No hay pronunciamiento del presidente sobre eso. Claro, durante la reforma nefasta, como dice la gente de Calderón y Beltrones para el ISSSTE de 2007, evidentemente que López Obrador y el partido en aquella época apoyaron los juicios de amparo enormes que fueron triunfadores, gracias a Sí. los cuales la ley no está peor que como podría estar. Pero de alguna manera de él no hubo, Violeta, un pronunciamiento definido. Lo hay a partir del momento en que toma la presidencia de la República, a partir de 2018. Y ahí es donde yo creo que hay que focalizar la pregunta básica. El presidente López Obrador tuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría simple en la de senadores con el brutal resultado electoral de 2018. ¿Hasta cuándo, Victoria? Hasta junio de 2021. Ahí se pierde esa mayoría calificada. La pregunta es por qué en esos primeros 3 años no se presentó una iniciativa innovadora para atender de fondo realmente el asunto de las pensiones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo en el horizonte del tablero del Ejecutivo la posibilidad de atender esta prioridad con un rediseño del sistema, considerando un poco lo que te estaba mencionando hace unos momentos? Y sin embargo, en 2020, él lo ha venido diciendo ahora muchísimo, pero pues nosotros lo seguimos profesionalmente desde que inició. En 2020 se activa un primer parche que alude a los trabajadores del apartado A, aproximadamente 23 millones cubiertos por el IMSS, que tampoco atacó de fondo el problema. El presidente siempre dice, bueno, fueron los patrones los que me propusieron, tal vez dándose cuenta del desafío enorme que había con pensiones tan bajas, incrementar la cuota, la aportación patronal. Sí, pero el sistema siguió subsidiado. Si se revisa, Violeta, yo lo he bautizado de tibio ajuste de 2020, que solo patea el bote al año 2030, si se revisa lo que se hizo ahí, el Estado pone más dinero, pero no lo pone bien. Y lo que ponen los patrones, efectivamente, después del año 2030, para quien inició una carrera laboral en 2023, o sea, eso va a dar hasta dentro de 30 años, pues evidentemente podría haber una mejora, pero el Estado sigue subsidiando y no solo subsidia, que ese es un tema muy relevante, generando trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Es decir, lo que propusieron los patrones y aceptó en ese momento la cuarta transformación, trata de una manera a los trabajadores de 0 a 4 UMAS y a otros de 4 UMAS para arriba. O sea, hay una diferenciación, cosa que no existía antes en ningún sistema mexicano del IMSS o del ISSSTE, hablando de los aparatos federales grandes. Entonces, Victoria, aquí hay este primer problema. ¿Por qué el presidente esperó hasta 2020 y no actuó antes teniendo la mayoría constitucional y además adopta este primer parche? Pues la respuesta es sencilla. Ahí se imponen intereses neoliberales dentro de la propia Secretaría de Hacienda. El diseño de este perverso modelo del ajuste 2020 es de propios funcionarios que habían estado en las Afores. El funcionario que dirigía las Afores hasta que llegó AMLO entró primero con Carlos Ursúa y luego con Arturo Herrera, secretarios de Hacienda, a manejar las pensiones, Violeta, federales. ¿Cómo puede ser eso? Se le señaló que había un conflicto de interés inadmisible.
Y este funcionario es el que rediseña esta propuesta y AMLO, evidentemente, la palomea, pasa a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y se la promulga en diciembre del 2020. Eso es justamente el problema. Hay en el gran pendiente de la próxima administración que previsiblemente llevará adelante Claudia Sheinbaum, la obligación de abrir esto a debate. No hay una solución al parche de los trabajadores del apartado A. Y entonces es cuando entra este otro segundo parche, el de la reforma de 2024, donde no queda claro hasta dónde está involucrada la Secretaría de Hacienda, porque la propia Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y luego ahora secretaria de Gobernación, le da una presencia especial, podríamos decir, a la Comisión de Salarios Mínimos, que es la que parece que podría estar detrás de esta iniciativa. Esta iniciativa que requería el fondo, que ahora es el que está en debate. Lo que necesitaríamos discutir es este segundo parche que examinamos brevemente tú y yo en la última comunicación y que tampoco resuelve porque tiene una base técnica completamente errática. No se sabe exactamente qué conocimiento tenía el equipo que diseñó este segundo parche, el de la iniciativa de AMLO del 5 de febrero de 2024, y que evidentemente desde el principio generó un debate intenso porque beneficia a muy pocos, sigue costando dinero fiscal, ahora justamente a través de este fondo, y el gobierno lo presentó como que se estaba haciendo justicia para resarcir los daños de las reformas neoliberales. Eso no es exacto. Ni el tibio ajuste de 2020, que solo patea el bote, ni la iniciativa esta que no se ha discutido del 5 de febrero de este año 2024, Violeta, van al fondo del asunto público, que es ofrecerle a la próxima generación y a los que van a pasar a retiro una pensión a la altura de la que teníamos antes de que la ola neoliberal pusiera al servicio de los intereses, sobre todo financieros, los recursos pensionarios cuantiosos y que ahora suman esa cantidad extraordinaria de 6 billones de pesos. Así que es claro lo que se puede hacer. Y es muy importante reconocer que sin que se haya perdido del todo la oportunidad, porque hay que reconocerle a AMLO que mantuvo el debate, sin embargo, las dos propuestas de esta temporada de la Cuarta Transformación, de estos primeros 6 años, pues evidentemente lo que generaron son parches que hay que enmendar. Y hay que tener mucho cuidado en la comunicación a los trabajadores, porque por todo lado se pregunta, bueno, ¿cuándo va a empezar a pagar ese fondo pensiones dignas? Si, por ejemplo, revisan ustedes la mañanera última, donde el viernes pasado, donde se presentaron estos funcionarios explicando, lo que siguió ayer y anteayer en preguntas al presidente es, ¿cuándo se va a pagar ese mejor nivel pensionario? No se ha aclarado que eso todavía no está siquiera discutido. Lo que se votó fue un fondo para una iniciativa que no ha entrado al debate y que tiene una perspectiva compleja de aceptación porque requiere una mayoría constitucional que solo puede venir si Claudia Sheinbaum gana la elección y gana con 35 millones de votos como para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que implica pues hasta un porcentaje muy amplio de los diputados presentes. Ya, Gustavo Leal, muchísimas gracias por esta explicación tan pedagógica. Permíteme leer algunos de los comentarios de Con la mucho audiencia. gusto. Evidentemente no da la vida para que respondas tantas preguntas y demás, además de que estarás próximamente con Héctor Javier y Así es, ahí el próximo van a lunes a tener, las 8. sí, sí, van a tener oportunidad de ampliar mucho más el Claro. tema. Pero, por ejemplo, dicen Ana Montes, gracias por aclarar lo de las pensiones. Los bancos administradores de Afores se quieren quedar con el dinero no reclamado por personas que se murieron o se fueron, dice Ana Montes. Dice Víctor Villa, lo positivo se está poniendo en la mesa el tema de pensiones. Lo malo solo se ajusta a la pensión mínima a los que reciben menos. Debería ser el porcentaje para todos parejo, dice Víctor Villa. Eh, Laura Urquieta, doctor Leal, ¿es bueno jubilarse o pensionarse en estos momentos o no? Quetzal, ¿cuál es el beneficio de esta reforma
para los trabajadores al pensionarse, qué universo de trabajadores cubre. Doris Gabal, querida Violeta, podremos saber qué pasó con el fondo de jubilaciones y pensiones que aportaron los trabajadores por 40 años y donde se jubilaron y donde se jubilaron solo los que habían cumplido 30 años de servicio. Pues son algunas de las preguntas Sí, que hay, Ernesto, claro. de una manera, por lo más resumida que te sea posible. ¿Qué responderías a estos planteamientos? Yo veo en esas preguntas, Ernesto y Violeta, justamente lo que he estado teniendo oportunidad de casi cotidianamente y muchas horas estar escuchando de auditorios inquietos, porque sí, no está claro el fondo del debate público y como decía más con esta campaña de tan pobre nivel por parte, podríamos decir, de los opositores, realmente es de un nivel muy bajo. No han puesto sobre la mesa nada para realmente examinar. Yo lo que creo es que, uno, lo que se puso sobre la mesa el 24 el 5 de febrero de este Ujú. año es una propuesta razonable, pero que no va al fondo del asunto público. Segundo, hay que celebrar que el presidente mantenga el debate. Yo creo que sí, eso es muy importante, porque parte de la descalificación, sobre todo los opositores, se lleva de corbata que el presidente está poniendo sobre la mesa algo muy importante. Ahora, necesitamos elevar el nivel del debate público y ahí sí creo que hay mucho que aclarar con esas preguntas, esperando evidentemente que una vez que esto se vote en el Senado, como ocurrirá hoy, y yo creo que se promulgue, se pueda abrir el debate. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de seguir poniendo a disposición de la ciudadanía muy buena información para entender que hay que hacer muchas más cosas y, sin embargo, no dejar de reconocer que la 4T pudo haberse quedado callada, como ha sucedido, por ejemplo, en otros países. Muy complejo el asunto en Colombia, muy complejo también en Chile, pero el debate de ellos, sobre todo en Chile, ha sido más nutritivo en términos del aclaramiento del problema, aunque no está resuelto. Yo creo que ahí hay una ruta e inmediatamente recomendar a todos los que nos están siguiendo que, por supuesto, no es el momento de tomar ninguna decisión precipitada, le llamamos luego corridas pensionarias, para un asunto tan delicado como una pensión en la jubilación. Ahorita hay mucho ruido, recuerdo yo siempre esa declaración de los zapatistas, ¿qué caso tiene hablar cuando nadie está oyendo? Esta campaña tan de bajo nivel de los opositores no ha generado el ambiente propicio para que nadie tome decisiones. Lo que sí hay que dejar claro es que este fondo que se puso ahorita a debate es la cola de una iniciativa que es la que tiene en el fondo lo que hay que aclararle a la población para ver qué beneficios podría tener. Y eso por el momento, Violeta y Ernesto, es algo que no ha entrado al debate, pero que poco a poco creo que podemos ir introduciendo para que la población esté mejor informada y sepa perfectamente qué tipo de decisiones que debe tomar. Muchísimas gracias, doctor Leal. Pues estaremos el día lunes aquí esperando este Con encuentro mucho con Héctor gusto. Javier Sánchez para que poder seguir con pues extraordinario análisis que usted hace. A mí me quedaron algunas dudas, ya las estaremos preguntando el próximo lunes porque usted Encantado. hablaba algo muy importante sobre el salario, ¿no? Que Claro. ahí también tenía que estar parte del fondo de la solución de este problema y que son partes de las dudas que también a quién va dirigido esto, a los que ganan un salario menor, a los que tienen una percepción menor, a quién va dirigido y que usted nos decía también ahí está, insistimos, el fondo del problema. Pues muchísimas gracias, Al doctor contrario, Leal. Violeta. ¿Quería decir algo? Al último quería comentar algo o no? Saludarlos a ustedes mucho y desearles muy buen día porque sé que tienen siempre mucho trabajo por delante y me da mucho gusto ver a mi amigo Ernesto. Mucho gusto en saludarte, Ernesto. Gracias, gracias, Gustavo. Gracias, doctor Leal. Un fuerte abrazo. Seguimos al habla, Gustavo, Seguimos al y habla nos vemos el lunes con Héctor el Javier. lunes a las 8 de la noche. Muchos saludos, y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. gracias. Pues sí, es Violeta, pues un privilegio el poder charlar con el doctor Gustavo Leal, pues muy claro, ¿no? En la explicación, un hombre que lleva pues décadas trabajando el tema, y también, de hecho, ha escrito libros también conjuntamente con Héctor Javier Héctor. Sánchez, doctor y también economista, y bueno, de todo le hace Héctor Javier,
y ha hecho una mancuerna también maravillosa con Gustavo Leal, con el doctor Gustavo Leal, Violeta. Sí, también el doctor Gustavo Leal, economista, Ernesto, economista por la UNAM, y bueno, pues está en la UAM Xochimilco, decíamos el otro día, pues que teníamos ahí que éramos colegas, y pues sí, él lleva años, décadas, como dices, trabajando este tema de las pensiones, y me parece muy interesante la reflexión que hace Ernesto, como decía él, pues no había sido un tema que fuera tratado, abordado ya en campaña por el presidente y qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahora se está tratando de esta manera, o sea, se está abordando este tema y dice él, es razonable esta iniciativa del 5 de febrero, pero no se va al fondo del asunto. Me parece que esas son observaciones pues muy, muy importantes de alguien que lleva décadas y décadas y que por supuesto pues tampoco comparte para nada esto que se está diciendo por parte de la oposición, que lo que se pretende es robarse, expropiar, despojar. Hemos oído todo tipo de aseveraciones por parte de la oposición que la aprovecha también en este contexto electoral para decir que Morena y el presidente pues se está robando los ahorros de los trabajadores, Ernesto. Entonces también él lo desmiente de una manera muy, muy importante en esta y en la otra entrevista, Ernesto. Y pues qué bueno decir esto, porque pues veíamos en la mañanera estas afirmaciones de Margarita Zavala que las pasaron ahí delante de toda la nación que sigue pues esta mañanera, donde ella incluso dice, pues ahorita son el robo de las pensiones, pero más adelante puede ser la casa, o al rato será la casa y los terrenos. Entonces, como esta narrativa que han estado diciendo permanentemente en las otras campañas políticas de lo que, según ellos, su interpretación, mintiendo, ¿no? Va a ser Morena y bueno, pues ahorita aquí ponen ya en el centro que se les va a robar después la casa y los terrenos, Ernesto. Así es, Violeta. Pues es un tema que todavía va a dar muchísimo para hablar, para debatir, para analizar. Y como lo que dice también Gustavo Leal, Violeta, pues que se tienen que clarificar varias cosas. Hay todavía varias lagunas, además de que falta de que termine realmente ya al final de pasar, o no pasó a comisiones, pasó en comisiones, falta ver qué sucede más adelantito. Pero bueno, pues ya estaremos dándole seguimiento a eso, Violeta.